Último bloque de Sin Mordaza y como les prometimos al comienzo, ya lo saludamos a don Víctor Félix Revilio. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Pero ¿Todo en orden? Está generando ruido. Usted no se va nunca de la política, porque cada vez que uno mira qué pasa en el PJ, y sí, hay reuniones, pero aparece don Víctor y remueve todo el avispero. No, ¿sabe lo que pasa? No estoy volviendo, nunca me fui. Pero, a ver, el PJ convocó a todos los sectores a la mesa, armar una mesa de unidad, una mesa chica para atrás. Al club de amigos, me quiere decir usted. Bueno, a ese está el tema. Porque usted ha aparecido y dijeron, acá estamos los pejotitas del PJ inquietos, que claro, queremos también un lugarcito en la conducción, en la mesa, no sé. No se trata, porque por empezar, el PJ, las actuales autoridades, no están legitimadas por la única forma que existe, que es el voto de los afiliados. Con el tema de la pandemia, dijeron, no vamos a abrir las escuelas. Se abrió en todo el mundo, votaron en todo el mundo. Votaron presidentes, ministros y todo lo demás. Pudimos hacerlo. Bueno, no se hizo. Pero ¿qué es lo que pasó? Resulta que están 2 o 3 sectores y el peronismo es algo más que un partido justicialista. En este caso, el Partido Justicialista. Es un movimiento, ¿no es cierto?, donde hay diferentes sectores. Y hay sectores que han quedado afuera, evidentemente, y son muy representativos. Yo se lo manifesté al presidente del partido, al amigo Olivera. Y bueno, pero en definitiva él dijo, son esto y esto. Y cerraron, bajaron a personas que se escondió, se embromó. Te dejaron afuera y está lloviendo. ¿Cómo es el tema? No es mi problema, Delicia, no es mi problema. Pero sí es, de alguna manera, la expresión de otros sectores que evidentemente se sienten, en ese sentido, discriminados o marginados. Inclusive hay algunos que presentaron listas, como fue un grupo del Movimiento Obrero de Rosario, ¿no es cierto? Bueno, la bajaron. Habrán estado mal presentadas, no lo sé. En estas picardías siempre quedan dudas en ese aspecto. Mire que tener problemas por dar una elección en una departamental, yo creo que no es para tanto. Entonces, hay sectores que le llaman, los históricos, que le llaman, para no darle otro nombre, ¿no es cierto? Que fueron funcionarios. Yo escuché por ahí, viejos son los trapos, escuché por ahí. Pero claro, eso es así realmente. Pero quiero decirle que es como que se han olvidado. Y yo esto se lo expresé al presidente, porque yo, a fuerza de ser sincero, él me ofreció estar dentro eso lo dijo un diputado del sur, que cómo lo habían dejado afuera a don Revilio, que es importante. Claro. Yo le ofrecí a Revilio un cargo. Claro. Eso lo dijo el presidente del partido. Sí, exactamente. Es que es verdad. Me habló el día que iban a cerrar, llamándome por teléfono al mediodía, ofreciéndole el cargo de vocal de la Junta Ejecutiva. Y yo le dije que el tema no pasaba por mí, pasaba por todo un sector de compañeros históricos, como les quieran llamar, ¿no es cierto?, exfuncionarios y demás, que merecen ser tenidos en cuenta y que además han participado efectivamente dentro del partido y en diferentes lugares de la provincia. Y además, la cantidad de cargos que hay en la provincia, en el Partido Justicialista, entre los miembros de las vocales, sí, de la Junta Ejecutiva, la secretaría que han creado. Las secretarías que han creado, además del Congreso Partidario, son cientos. Sí. ¿Cómo no? ¿No hay posibilidad de poner, por ejemplo, un histórico de cada departamento? Y yo les llamo histórico a aquellos que ya tienen más de 60 años, ¿no es cierto? Y bueno, pareciera que no. Me dijo, bueno, si no quiere ser, yo lo borro. Sí, bórreme, porque ¿sabe lo que pasa? Yo no es que me niegue ni me corra. Utilicé ese término, al contrario, porque nunca me va a encontrar en ese aspecto. Pero, ¿quiere que le diga una cosa, Ricardo?
el movimiento, el peronismo, las circunstancias, lo que usted le quiera llamar, a mí ya me dio demasiado. He sido presidente del partido, he sido congresal nacional, provincial, miembro del partido a nivel nacional, he sido gobernador, ministro, embajador. Es suficiente. Acuérdese también de los otros compañeros. No trate de arreglar el asunto con el nombre mío en ese sentido. Bueno, los dejaron afuera. No lo tuvieron en cuenta ninguno. Ahora, Víctor, la pregunta entonces es, ¿qué pasa con el papel o el rol que deben cumplir los partidos políticos? Porque hoy parecería que los personalismos han superado el trabajo partidario. Entonces, en las elecciones, por ahí se busca más la cara conocida o quien sea, por sobre la opinión del partido. En su época no era así. De hecho, el partido también conducía, más allá de que usted fue gobernador. ¿Cómo era la relación partido y gobierno? Bueno, con relación, pareciera que en la historia de los últimos años, ¿no es cierto?, arrancaría todo después del ayornamiento de la democracia de 1983. La historia comenzó mucho antes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la forma de funcionar del Partido Justicialista en la época de Cariñano y mía no tiene nada que ver con lo que pasó después, sobre todo en los últimos tiempos, porque es normal la elección interna. Retrotraernos a la época del dedo, como digo yo, es lo peor que se puede hacer. Y las consecuencias se pagan a nivel nacional y a nivel provincial. Y en todos los aspectos. Porque no expresa la voluntad soberana del pueblo en las urnas, en ese aspecto. Y el Partido Justicialista tiene una particularidad. Es el vehículo normal para expresarse en ese sentido en la elección de los candidatos. Pero en sí, el justicialismo vamos mucho más allá, porque es un movimiento. Eso no lo digo yo, lo expresaba su creador, que es el general Perón. Tiene la parte política del hombre, de la mujer, la juventud, los obreros, digamos el movimiento obrero organizado, que hace rato está a un costado del camino, pareciera, ¿no es cierto? Inclusive los profesionales, es decir, va mucho más allá. Y esto no es casual. Y voy a volver a la historia. Y digo esto porque en las épocas de las, llamemos dictaduras, que en la segunda parte del siglo XX fueron varias, ¿no es cierto? No solamente la Revolución Libertadora, la Revolución Argentina, el proceso, etcétera, etcétera. Justamente, si no pudieron con el justicialismo, una de las formas es esta de la cual yo le estoy hablando. Porque, claro, no solamente cerraron los partidos, sino en la época de Onganía creo que lo hicieron desaparecer, hasta físicamente. El peronismo siguió funcionando a través de otra forma. Como decía el general Perón, el agua nadie la detiene, siempre encuentra la forma de llegar. Ahora, esta reunión que se hizo el sábado pasado, donde vimos históricos, nombres representativos, sobre todo algunos ministros, gente, digamos, por ahí que ha sido parte de la historia del peronismo y de la provincia. ¿Qué quieren? ¿Quieren seguir teniendo presencia con alguna propuesta electoral? ¿Quieren ser escuchados? ¿Cuál es el objetivo? Hay una palabra muy sencilla en la política, es tener el protagonismo, y el protagonismo se da en la participación. Nadie pretende sacar los pies del plato, es otra expresión del general Perón. Eso queda claro. Somos peronistas de toda la vida, lo llevamos desde nuestro, digamos, adolescencia, no solamente juventud. Bueno, creo que hay que buscar las formas y los métodos, porque en política nosotros entendemos que es sumando y no restando. Y más en esta época, muy particular, muy especial, donde estamos viviendo una crisis inclusive de identidad. Entonces, si hay ese tipo de discusiones y donde, digámoslo también, después de haber perdido las elecciones en la provincia durante 3 periodos consecutivos, el justicialismo y los hombres y mujeres del justicialismo hicimos un esfuerzo en ese sentido
para alcanzar la victoria dentro de la provincia. ¿A través de qué? De la llamada unidad en la diversidad. Es decir, dejamos de lado viejo antinomia, dejamos de lado bronca, dejamos de lado picardías, dejamos de lado diferencias y dijimos sumémonos. Hubo una elección interna ahí, exactamente. El compañero Malperotti triunfó sobre la señora Bielsa. Digo la señora Bielsa que pertenece al campeón nacional y popular, aunque no es afiliada al justicialismo, ¿no es cierto? En ese exactismo. Es decir, el frente de todo va más allá del justicialismo, en ese sentido. Es algo normal, ya Perón no le llamaba el frente como fue el Frente Nacional en la época del 83 cuando triunfó Cámpora Solano Lima, el famoso Frejuli. Pero aquí se aplica otros términos como el de la transversalidad y demás, porque los tiempos cambian y hay que aceptar eso, sin lugar a duda. Ahora, nos ha llamado algo, esta unidad en la diversidad que nos facilitó el haber llegado al gobierno a nivel nacional, provincial y luego a nivel nacional, estaría demostrando que no es tan fácil después para gobernar, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿el problema es las formas o el problema es de fondo y tiene que ver con los protagonistas de la misma y responsables de la conducción, ya sea del gobierno o ya sea del partido? A nivel nacional me parece que está más complicado que a nivel provincial, por lo menos uno que ve el panorama, la pelea que hay hoy en el Ejecutivo Nacional, donde el presidente con la vicepresidenta no se llaman más ni se hablan. ¿Cómo se resuelve eso? Porque el peronismo ha venido a cubrir una expectativa después de la gestión de Macri con banderas que no se han visto y ni se han logrado por lo menos normalizar la economía o sobre todo generar una expectativa de crecimiento hacia el futuro. Eso es verdad lo que usted está diciendo y en estos momentos se ha profundizado, o sea, lo que se decía sotoboche o en los pasillos, charlas, que después de la mesa, después de la... Eso es una realidad. Existe digamos así, un enfrentamiento claro que tiene que ver con el camino que ha tomado el gobierno. Y entre lo que es Alberto Fernández, y lo que es Cristina Fernández, indudablemente hay diferencias. Bueno, empezando porque Cristina eligió ella a este candidato, ¿no es cierto? Un candidato que también tenemos que decir las cosas de frente. Yo me despaché con que un día leo en el diario Perfil declaraciones de él, porque estaba la foto de él donde decía que él era de la cultura hippie, ¿no es cierto? Y no era de las 20 verdades, sino era socialdemócrata. Y entonces no entiendo más nada, porque son cosas diferentes, sin lugar a dudas. Y esto crea animadversión y crea confusión, indudablemente. Y en cuanto a la señora, también sabemos que en ese sentido hay diferencias. Bueno, hagamos el reconto. El peronismo nació con Perón, el peronismo murió con Perón. Luego vinieron los descendientes, es decir, los compañeros. Y cada camada que viene cambian más la esencia. Pero vayamos a los hechos concretos. Una cosa fue Carlos Menem, que tiró el alambrado a la derecha, ¿no es cierto? Sí. Y dejó a mucha gente molesta, para usar una palabra suave, y después Néstor Kirchner, lo tiró a la izquierda, es una forma de expresarnos, ¿no es cierto? Que eso alumbró otra situación y otro devenir dentro del justicialismo y mereció el aplauso de algunos y no tanto de otros en ese sentido. A ver, Víctor, para ir... Entonces es un tema no resuelto dentro del justicialismo. Bueno, a nivel nacional, ¿tiene expectativa que esto pueda cambiar? La verdad. Yo espero que sí. Pero luego de los golpes militares
analicemos la fractura o la pérdida del funcionamiento normal de las instituciones, que las hemos salvado gracias a que funcionaron de otra manera. Fue la economía la que realmente bajó el telón con algunos gobiernos constitucionales. Nos ocurrió nada menos con Raúl Alfonsín, ocurrió con De la Rúa. Esperemos que no tenga nada que ver en esta oportunidad, porque la situación real, más allá de las diferencias que se pueden arreglar en una mesa, el tema de un programa de gobierno y dentro del gobierno económico, claro, el presidente dice, yo no creo en los programas, y entonces, claro, se complica un poco las cosas. Darío, cortito, porque tenemos que ir. Su opinión sobre el tema de la reforma de la Constitución. Aparece ahora en Santa Fe. No, pero muy breve, no tengo tiempo, ya no fue el programa. El tema de la reforma constitucional, sí, desde el advenimiento de la democracia, se la ha intentado en varias oportunidades, ¿no es cierto? Se comenzó a hablar en la época de Bernet. En la época mía no solamente se comenzó a hablar, hasta tuvimos una comisión que empezó a funcionar. Lo que pasa es que cuando ocurrió lo que ocurrió con Alfonsín y la crisis del país, prácticamente tuvimos que cambiar absolutamente toda la forma de andar. Pero hay algunos hechos reales. No tengo más tiempo. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? En tiempo y en forma. En tiempo lo resolverán, lógicamente, la legislatura provincial. Y en forma me refiero que una constitución que vamos a modificar, la del 64, que es una buena constitución, aunque ha quedado en el tiempo, solamente a través del consenso, porque es una constitución para todos los santafesinos y no para un partido político. Gracias por haber venido, como siempre, muy amable. Bueno. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí, por esta señal y en este mismo horario. Gracias.